Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy vamos a hacer un pase de planta a un ritmo verdaderamente vertiginoso. Fijaos, esto está pensado para conectar toda esa fisiopatología compleja que estudiamos en los libros con los síntomas reales, de carne y hueso, que vemos en los pacientes cada día. Vamos a ir directos al grano, desglosando patologías clave en medicina interna y centrándonos en lo que de verdad importa: por qué ocurre la enfermedad, cómo la diagnosticamos rápido y cuáles son esos signos que son absolutamente inconfundibles. Así que, poneos la bata, porque empezamos nuestra ronda. Bueno, aquí tenéis nuestra lista de pacientes para el turno de hoy, organizada por sistemas para no perder ni un segundo. Pasaremos por gastroenterología, saltaremos unas cuantas urgencias pulmonares, haremos una parada en urología, luego endocrinología y finalmente cerraremos en cardiología. Venga, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Sección 1, gastroenterología y páncreas. Entramos en la primera habitación. A ver, imaginad la escena. Tenemos a una paciente de 48 años. Llega con un dolor epigástrico súper agudo que se le irradia hacia la espalda, como si le estuvieran apretando un cinturón. Al palpar, notáis esa clásica resistencia elástica, lo que solemos llamar un abdomen en goma. Además, está con náuseas y vómitos. Con este cuadro clínico que parece sacado directamente de un manual, ¿qué diagnósticos viene inmediatamente a la cabeza? Exacto. Estamos ante una pancreatitis aguda de manual. Y ojo la fisiopatología, porque es fascinante. Básicamente, el páncreas se está digiriendo a sí mismo. Las enzimas proteolíticas, que deberían activarse en el intestino para digerir la comida, se activan prematuramente dentro del propio páncreas. El dato clave aquí para confirmar la sospecha es el laboratorio. Necesitamos ver la lipasa o la amilasa disparadas a más de 3 veces su límite superior normal. Tened en cuenta que la lipasa es bastante más específica. ¿Y los culpables habituales? Pues en la gran mayoría de los casos estamos hablando de cálculos biliares o de un consumo excesivo de alcohol. Para rematar el diagnóstico y ver posibles complicaciones, una ecografía o un TAC con contraste son nuestros mejores aliados. No bajemos el ritmo, que el busca está sonando. Sección 2, urgencias pulmonares. Nos llaman para un caso crítico. Fijaos en esto. Paciente que lleva inmovilizado un buen tiempo. De repente, de la nada, empieza con una dificultad tremenda para respirar. Su corazón va a 1000 por hora. La frecuencia respiratoria está por las nubes y siente un dolor punzante en el pecho. Esta tríada de síntomas, justo después de un periodo de inmovilidad, es una bandera roja gigante. ¿Qué peligro vascular creéis que se esconde detrás de esto? Claro que sí. La principal sospecha es un tromboembolismo pulmonar, originado seguramente por una trombosis venosa previa. Y atención a esta perla clínica, porque es de vital importancia. Ni se os ocurra evaluar el signo de Omans. En el pasado, se enseñaba a flexionar el pie del paciente hacia arriba para ver si le dolía la pantorrilla, pero al hacer eso, corremos un riesgo enorme de soltar el trombo de la vena. Si se suelta, va directo a los pulmones y la liamos muchísimo. Es una maniobra que sencillamente hay que evitar a toda costa. Entonces, ¿cómo lo confirmamos sin poner en riesgo la vida del paciente? Pues paso a paso. Primero, evaluamos si el paciente está hemodinámicamente estable. Si no lo está, estamos ante una emergencia absoluta. La prueba reina, el estándar de oro si el paciente está estable, es el angiotac de las arterias pulmonares. Nos deja ver el coágulo ahí mismo, bloqueando el paso de la sangre. Si por algún motivo no podemos hacer el TAC, la alternativa principal es irnos a una gammagrafía de perfusión pulmonar, la clásica prueba VQ. Bueno, cambiamos de planta. Sección 3, urología. Vamos a ver de cerca una de las situaciones más dolorosas que os podéis cruzar. Entramos y vemos a alguien que, literalmente, no puede encontrar una postura en la camilla. Agitación motora constante. Presenta un dolor agudo, punzante, tipo cólico, en un lado de la zona lumbar, y la tira de orina nos canta una microhematuria. Esta combinación es inconfundible. Además, el sitio exacto del dolor suele ir cambiando según por dónde vaya bajando la obstrucción. ¿Qué está provocando esta agonía? Pues esta imagen nos lo ilustra de maravilla. Estamos ante una urolitiasis. Fijaos en la flecha blanca que señala sin lugar a dudas el cálculo que está bloqueando el uréter. Y lo más interesante, desde el punto de vista clínico, es esa zona oscura dilatada justo por encima. Eso es la hidronefrosis. Es básicamente la orina que no puede pasar, acumulándose y ejerciendo presión hacia atrás, hacia el riñón. Esa presión y los espasmos del uréter intentando expulsar la pierna son los culpables de ese dolor tan insoportable. Cambiamos totalmente de tercio. Sección 4. Endocrinología y metabolismo. Tenemos 2 casos con síntomas visuales y metabólicos espectaculares. Nada más mirar esta imagen, hay algo que capta toda la atención. Ese exoftalmos, esa protrusión tan marcada de los ojos. Cuando en la clínica vemos esto y el paciente nos cuenta que ha perdido peso, que tiene taquicardias y que suda sin parar, tenemos que conectar los puntos rápidamente hacia una enfermedad autoinmune muy concreta del tiroides.
Exacto, hablamos de la enfermedad de Basedau o enfermedad de Graves. Esta presentación es del libro y se conoce como la tríada de Merseburg: taquicardia, bocio y exoftalmos. Y lo que ocurre entre bambalinas en el cuerpo es increíble. El sistema inmune produce unos anticuerpos, los anticuerpos TRAC, que básicamente engañan al tiroides. Se unen a sus receptores y lo estimulan sin parar, obligándolo a producir hormonas tiroideas a lo loco, lo que acelera todo el metabolismo del paciente. Siguiendo con el metabolismo, pasamos a otro clásico. Imaginad que os despiertan en plena madrugada. Un dolor atroz en una sola articulación, el dedo gordo del pie. Y resulta que el paciente viene de darse un festín de carne y cerveza unas horas antes. Este síntoma tan espectacular es la famosa podagra. ¿Cuál creéis que es el culpable metabólico que ha montado toda esta inflamación? Pues sí, estamos hablando de la gota, y aquí hay un contraste fascinante entre el ataque agudo y la fase crónica. En un brote agudo, los cristales de ácido úrico caen en la articulación como una bomba, provocando ese dolor tremendo. Pero ojo a esto, porque es súper contraintuitivo. Durante el ataque agudo, si le sacáis sangre al paciente, los niveles de ácido úrico pueden salir totalmente normales. Parece mentira, pero es así. Ahora bien, si esto no se controla con el tiempo, pasamos a la gota crónica. Ahí es cuando vemos depósitos a largo plazo que destruyen la articulación y forman esos bultos indoloros pero deformantes conocidos como tofos. Y así, casi sin darnos cuenta, llegamos a nuestra última parada. Sección 5. Cardiología. Vamos a ver dos formas completamente distintas de acabar en una insuficiencia cardíaca. Primer paciente cardiológico. Nos cuenta que se ahoga al hacer pequeños esfuerzos, que tiene que usar varias almohadas para poder dormir tumbado, y cuando le ponemos el fonendoscopio, escuchamos un soplo holosistólico clarísimo en la zona del apex. Todo esto nos grita insuficiencia cardíaca izquierda, pero viene provocado por un problema en una válvula. ¿Sabéis de qué defecto estructural se trata? El ecocardiograma nos saca de dudas al instante. Mirad esto, una insuficiencia de la válvula mitral severa. Mecánicamente, lo que suele pasar es que un velo de la válvula, normalmente el posterior, prolapsa. Se vence. Entonces, cada vez que el corazón se contrae, la válvula no cierra bien y un montón de sangre se escapa hacia atrás, hacia la aurícula izquierda. Esa fuga constante es la que acaba congestionando los pulmones, causando el ahogo y a la larga destrozando la capacidad del ventrículo izquierdo. Y vamos con el último caso del día. Este paciente es el puente perfecto entre la neumología y la cardiología. Tiene un tórax en tonel clarísimo. Está expectorando esputo purulento por una reagudización de su problema respiratorio y de repente se le hinchan las piernas con un edema periférico nuevo. Sabemos que sus pulmones están dañados, pero ¿cómo consigue una enfermedad pulmonar crónica acabar rompiendo el corazón? Echad un vistazo a esta placa de tórax. Es espectacular. Vemos una hiperinsuflación pulmonar masiva, esos pulmones están enormes, llenos de aire atrapado, y el diafragma está completamente plano. Es la imagen típica de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una EPOC muy avanzada. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el fallo del corazón? Pues todo se reduce a un fenómeno fisiológico clave. El gran culpable de que el corazón acabe cediendo aquí se llama efecto Euler-Liljestrand. Básicamente, cuando los alveolos de los pulmones se quedan crónicamente sin oxígeno por culpa de la EPOC, los vasos sanguíneos que los rodean reaccionan cerrándose. Esta vasoconstricción hace que la presión en los pulmones se dispara. El problema es que el lado derecho del corazón no está hecho para bombear contra tanta presión. Empieza a hacer un esfuerzo brutal, se hipertrofia y al final fracasa. Es a lo que llamamos en la clínica cor pulmonale. Uf, menudo pase de planta nos hemos marcado. Hemos ido desde un páncreas que se autodigiere hasta un corazón que colapsa por culpa de unos pulmones enfermos. Y después de ver todo esto, la pregunta que nos tenemos que llevar a casa es, la próxima vez que entréis por la puerta de urgencias, ¿cuál de estos signos inconfundibles os dará la clave para salvar a un paciente? Tener este esquema mental tan claro es lo que marca la diferencia en la práctica real. Así que nada, seguir repasando, seguir conectando síntomas con fisiopatología y nos vemos en la próxima ronda.